Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Me presento, mi nombre es Juan José Ripalda y les doy la bienvenida a esta charla titulada Mapa Sonoro de Guayaquil 2.0. ¿De qué se trata esta charla? Bueno, vamos a hablar sobre un proyecto bastante particular llamado Mapa Sonoro de Guayaquil, que inició en el 2012 como un proyecto de crear un archivo web interactivo donde se resguarden o donde se puedan almacenar grabaciones de paisajes sonoros de la ciudad de Guayaquil. Este fue un proyecto que desarrollé como mi tesis de ingeniería y que, bueno, por cosas de la vida, a los 2 años se descontinuó o simplemente quedó en pausa. Eh, Debido al contexto que estamos viendo hoy en día, a la condición de encierro, sentí que era muy pertinente retomar ahora el proyecto, haciéndole un rediseño completo de la interfaz gráfica y de cómo uno se relaciona con el material sonoro de la ciudad. El proyecto inició principalmente como bueno, varios motivos en realidad. Tener un archivo de la memoria sonora de la ciudad, ¿no? Que yo pueda escuchar esto en 20 años y decir, ok, en este momento la ciudad sonaba así, ¿cómo suena ahora? Entonces, con la intención de hacer un estudio cualitativo de cómo la ciudad iba cambiando sonoramente en el tiempo. También con fines artísticos de poder tener una librería para que, o sea, una librería abierta para que cualquiera que entra al mapa podría bajar un archivo y luego usarlo para sus propios fines con licencia de Creative Commons. También había una intención pedagógica que era acercar a Guayaquil como ciudad y al Ecuador quizás al concepto, a la noción del paisaje sonoro y de la ecología acústica, ¿no? De cómo eh, el sonido es un indicador de cómo la ciudad es o cómo la ciudad, o sea, partiendo de esa huella sonora que tiene la ciudad, poder determinar cualitativamente, ¿no? ¿Qué es, cómo es esta ciudad o por qué es tan ruidosa? Por ejemplo, tomando el caso de Guayaquil, es algo que me llamó muchísimo la atención siempre, que es una ciudad bastante ruidosa, bastante bulliciosa, pero claro, tú ves, cuando haces un estudio más profundo, ves que la fauna es ruidosa. O sea, que todo en el ecosistema de Guayaquil es ruidoso, ¿no? El clima, la fauna, o el calor te hace gritar más, bueno, no sé. Eh, pero ese interés por el medio ambiente acústico, yo siento que era algo muy importante de comunicar y de concientizar sobre todo a esta ciudad bastante bulliciosa. Y bueno, también con bueno, no, ya, los fines artísticos ya. Y bueno, he titulado esta charla 2.0 porque, como ya les mencioné, se ha hecho un rediseño de la interfaz utilizando software de programación, en este caso MaxMSP. Entonces vamos a ver cómo se programó eso, y vamos a meternos adentro del programa y vamos a ver, ok, estas son las distintas partes. Para los que les interesa la programación y aplicarlo a la música, sobre todo para crear estos entornos interactivos que nos permiten tener otra relación con la música o con las grabaciones de cualquier índole, ¿no? Yo personalmente utilizo estas herramientas de programación para crear estos entornos interactivos. Es algo que me interesa mucho explorar artísticamente y nada, pues también vamos a hablar un poquito del concepto de paisaje sonoro y bueno, cómo se llegó al proyecto y todo eso de ahí. Vale decir igual que hoy en día está activo el Ecuador Sound Map de Diego Benacácer, colega también de la universidad, y ahí también el mapa sonoro de Guayaquil colabora.
Solo que este rediseño ya es como totalmente pu- puesto patas arriba. Bueno, quizás no totalmente, pero de cierta forma quería intentar un nuevo approach hacia la relación que uno tiene con estas grabaciones de paisaje sonoro. Entonces, bueno, vamos a ver primero un breve contexto sobre el paisaje sonoro, muy rápido, voy a tratar de que sea rapidísimo. Vamos a hablar un poco de Guayaquil, de los mapas sonoros como plataformas y luego pasamos al rediseño del proyecto. Listo, entonces vamos al concepto principal, ¿no? El paisaje sonoro. Y antes de entender el paisaje sonoro como fenómeno, como objeto de estudio, creo que es importante saber primero los antecedentes, ¿ya? La historia de cómo se ha estudiado el medio ambiente sonoro, ¿no? Nosotros sabemos que la acústica es la ciencia que estudia el sonido, el fenómeno sonoro desde la vibración hasta la propagación, ¿no? Cómo se comporta el sonido en un espacio, que si hay paredes, rebota, se absorbe, ¿no? Todo eso ahí. Esa es la ciencia objetiva que estudia el fenómeno sonoro, la acústica. Y el fin práctico bueno, uno de sus fines prácticos, quizás más modernos, es el control de ruido utilizando valores y cantidades numéricas. ¿Qué quiere decir esto? Utilizando un medidor de decibeles, nosotros decimos, ok, en este lugar hay tanto ruido. Entonces, digamos, unos 70 decibeles. ¿Ya? Esto es un valor puramente numérico que nos está diciendo, ok, esto tiene tal cantidad de decibeles, vaga la redundancia que me repetí, parece, pero este número específicamente es importante y se conecta con la legislación. O sea, los números nos permiten determinar normas y límites permisibles según lo que en la ley también está establecido que es un ruido molesto o un ruido indeseable, ¿no? Entonces, ese número ya nos ayuda a determinar, ok, si esto sobrepasa 70 decibeles, entonces ya es considerado molestia, entonces esto ya no es permisible, te podemos cerrar el bar, ¿no? Pero esta es la forma en la que tradicionalmente se ha estudiado el sonido o el medio ambiente sonoro, decir, ok, ¿qué tan fuerte es? O sea, es una dimensión del sonido, vendría ser la intensidad, con la que también podemos determinar o crear mapeos muy complejos, como este de acá, como el mapa de ruido de tráfico de la zona urbana de Quito, en el que vemos toda la ciudad de Quito y vemos qué tanto nivel de decibeles hay en esos sectores, ¿no? Por ejemplo, vemos el azul mayor a 80 decibeles, vemos entonces que en las calles es donde más se concentra el ruido y que en las zonas más abiertas es donde hay mucho más silencio. Entonces, esto ya nos da como un panorama de, ok, cuáles son los lugares más ruidosos, ¿ya? Es un buen gráfico, es súper útil y, bueno, hecho acá en la UTLA, súper interesante. Pero ahora surge una pregunta. ¿Puede un análisis puramente cuantitativo del medio ambiente sonoro representar fielmente la cambiante complejidad del universo sonoro y de la escucha también? O sea, de la escucha nosotros, ¿no? Esa es la pregunta que se planteó el World Soundscape Project, que es el proyecto de paisaje sonoro mundial que surgió en los años 70 en Canadá, en la Universidad Simon Fraser, justamente respondiendo a esta única forma de análisis del medio ambiente sonoro, ¿no? Que el medio ambiente sonoro solamente se analiza, se determina o se estudia por medio de números o por medio de valores cuantitativos, de mediciones. Entonces ellos proponen otro acercamiento, uno cualitativo hacia el sonido. O sea, no es solamente importante cuánto suena o qué tanta intensidad de sonido hay, sino también
¿Qué es lo que suena? ¿Cómo suena? Y quizás más importante, o bueno, igualmente importante, ¿quién escucha y cómo se escucha? ¿Ya? Entonces aquí ya medio podemos entrar como en el terreno de la complejidad de la escucha, ¿no? Que la escucha es algo que no solamente es del individuo, sino también hay algo social en la escucha, hay algo que socialmente nosotros determinamos que es ruidoso o que es molesto, y hay otras sociedades que determinan que otros parámetros son molestos y ruidosos, ¿no? O agradables, ¿no? Entonces, este estudio cualitativo o este acercamiento cualitativo abre el abanico de posibilidades, abre el abanico de estudio del fenómeno sonoro. Y bueno, el nombre soundscape proviene del landscape en inglés, ya que es el equivalente visual, ¿no? El paisaje visual, el soundscape vendría a ser el paisaje sonoro, así literalmente. Entonces, este se define, bueno, esta es la definición que yo creo que yo más utilizo. Se define como el entorno sonoro de un lugar específico, cuyo estudio está íntimamente ligado a cómo los individuos y sociedades perciben y entienden dicho medio ambiente sonoro. Y esta última parte la saqué de la charla de Paula González y Luis Barri, que también está en el CASE, que les recomiendo a full que la vean, que está increíble. Es un proyecto en el Museo de Pumapungo sobre Atahualpa. Belleza. Bueno, entonces está íntimamente ligado a cómo el individuo y la sociedad percibe el medio ambiente sonoro. Esa es la clara diferencia entre el paisaje sonoro y el medio ambiente acústico. ¿Ya? Entonces, tener eso muy claro y pendiente, ¿no? El término fue popularizado por el compositor canadiense Raymond Murray Schafer, que es uno de los miembros fundadores del World Soundscape Project, y que escribió el libro The Soundscape y la afinación del mundo, que es creo que la Biblia del paisaje sonoro. Si les interesa, les recomiendo full ese libro. El World Soundscape Project se conforma de un equipo multidisciplinario dedicado al registro e investigación del paisaje sonoro, publicando artículos, libros, material y ejercicios pedagógicos y compilaciones discográficas. Entonces, es muy importante hacer hincapié en este tema del registro. Así como el acústico tiene el medidor de decibeles, el paisajista sonoro tiene su grabadora portátil, ¿no? Con la que registra no solo cuánto está sonando, sino qué es lo que está sonando, ¿no? Entonces, con esa herramienta ellos hacían estas investigaciones, eh, sobre todo localizadas, ¿no? En distintas comunidades, en distintas ciudades, en distintos contextos. Y con eso, bueno, fueron generando este cuerpo de conocimiento en torno al paisaje sonoro y este estudio cualitativo del fenómeno. Y algo súper importante, algo a mí que me llama mucho la atención es que tienen muchos ejercicios pedagógicos sobre escucha, sobre cómo escuchar ejercicios muy simples, ¿no? Sobre cómo escuchar de otra forma o cómo escuchar quizás de una forma más musical, entre comillas. Bueno, hay mucho material por ahí y yo sí les recomiendo muchísimo que vean El rinoceronte en el aula. Creo que es una súper buena crítica a cómo se enseña música en los colegios y que ellos de alguna forma le dan la vuelta aplicando este concepto de paisaje sonoro. Y bueno, esta es una de las producciones que ellos hicieron, Five Village Soundscapes, de Vancouver Soundscape, y ahí estamos ya de una viendo que este estudio está siempre ligado al lugar, ¿no? El paisaje sonoro como indivisible del lugar donde ocurre. Aunque nosotros estemos grabando un paisaje sonoro, ese paisaje sonoro es indivisible de donde está ocurriendo. Algo también, bueno, eh, este pequeño gráfico yo creo que es bastante interesante de analizar, es como una partitura a lo largo del año, ¿no? Nosotros podemos ver todos los meses y los distintos sonidos que aparecen y desaparecen, ¿no?
en las distintas estaciones o en los distintos meses del año. Entonces, el estudio cualitativo del fenómeno sonoro permite este tipo de gráfico. O bueno, parte del estudio que ellos hicieron fue hacer este tipo de material que pone muchas cosas en contexto, o sea, ¿no? Concientiza sobre cómo el medio ambiente acústico va evolucionando y cambiando durante todo el año, ¿no? Y se puede expresar así gráficamente. Creo que es un súper buen material. Este de aquí también, bueno, no voy a entrar a mucho detalle, pero esto es cómo el entorno sonoro cambia durante el día. Y aquí se mezcla la intensidad y también la parte cualitativa. Entonces están los dos mundos ahí juntos, ¿no? El cuantitativo y el cualitativo. Ok, los miembros del World Soundscape Project: Murray Schafer, Bruce Davis, Peter Hughes, Barry Truax, Howard Brumfield y Hildegard Westerkamp, que está acá en la foto inferior. Entonces, este grupo lo conformaban varios compositores, artistas de distintas disciplinas, investigadores sobre todo de distintas disciplinas. Y quiero tener igual aquí un ratito para ver los antecedentes técnicos, estéticos y artísticos que fueron de gran influencia para este grupo. O al menos estos antecedentes hicieran que haga sentido cómo uno puede utilizar estas grabaciones de paisajes sonoros no solamente para hacer un análisis, sino también como material creativo, material musical. El World Soundscape Project hacía, o los miembros hacían discos de música electroacústica utilizando casi exclusivamente material grabado de paisajes sonoros de distintos lugares. Entonces ese approach, bueno, aquí el primer referente que pongo es Luigi Russolo, que en su manifiesto futurista, él hace una crítica muy dura a la Academia Musical de la época, 1916, que se negaba básicamente a incorporar cualquier otro sonido que no fuera el sonido tradicional de la orquesta. Él, obviamente, en un acto de resistencia, dice: aguanta, todos los sonidos de la industrialización, todos estos trenes, estas explosiones, todo esto de acá puede ser música, más bien es la nueva música, ¿no? Entonces es bastante controversial y rupturista para su época, y yo creo que finalmente se cumplió, ¿no? 100 años después, yo creo que sí estamos en ese punto en el que cualquier ruido puede ser música, y hasta la música popular de hoy en día lo puede comprobar tranquilamente. Y bueno, el segundo referente es Pierre Schaeffer, fundador de la música concreta, que básicamente una vez que la humanidad pudo registrar un sonido y poder reproducirlo en otro contexto, en otro momento en el tiempo, se generó esta corriente estética. Bueno, él la empezó de cierta forma, en la que cogía pedazos de grabaciones de distintos objetos sonoros, ya sea un tren, un grito, cualquier sonido que haya sido grabado. Él cogía esos sonidos y los superponía uno con otros, hacía composiciones bastante elaboradas de, de estos pequeños objetos sonoros, y a eso se le llamó música concreta. Yo sí les recomiendo que vean, sobre todo, que escuchen el Etude Violet de Pierre Schaeffer, que es bastante interesante, y yo creo que o sea, ahí es cuando uno dice, bueno, los ruidos sí pueden ser, o estos pedacitos sí pueden sonar musicales, agradables, lo que sea. Y bueno, finalmente está John Cage, que a mí me parece bastante relevante, principalmente por su aproximación a la composición musical. Él utilizaba aleatoriedad, él trataba de que todo su proceso de composición sea aleatorio, no por un tema, no, o sea, no por un capricho en realidad, más bien por una filosofía cercana al budismo zen, en el que
la música para él no era una expresión del individuo, sino de la naturaleza. Entonces, su música, él quería que fuera lo más parecido a la naturaleza posible. Y la naturaleza tiene esta naturaleza, valga la redundancia, estocástica, caótica. Entonces, yo creo que esto fue bastante influyente para los compositores de- de paisajes sonoros. Y además, obviamente, su pieza 433, que básicamente, bueno, no sé, no la voy a reducir tampoco a que es un paisaje sonoro esa obra, pero finalmente estás escuchando lo que está pasando en ese momento y no hay ningún instrumento tocando. Lo interesante, a mi parecer, de esa obra es que él sostiene que la música empieza en la escucha, no en el músico que está tocando. Entonces, eso es bastante relevante, bastante importante de considerar. Bueno, acá estamos viendo la grabadora portátil, que es un desarrollo técnico que permitió justamente que uno pueda salir al campo a ir a grabar, ¿no? Ya no necesitas un estudio, no necesitas equipos tan grandes, ¿no? Esa portabilidad fue uno de los factores que definió o que permitió que este grupo pueda desarrollar su trabajo de registro. Bueno, para hablar de composición de paisajes sonoros, vamos a primero poner un ejemplo visual que viene más como de la arquitectura y del diseño. Podemos ver que abajo dice explicación del presente diseño. Entonces, está claro que la arquitectura es como el arte técnico de la distribución del espacio. eh, a mi forma de ver. Quizás lo reduje mucho, pero básicamente nosotros estamos en cualquier lugar y la arquitectura es la que nos permite interactuar con el espacio, es la que nos está diciendo hasta aquí puedo llegar, hasta aquí esto. Me siento encerrado o me siento libre en este espacio, ¿no? Es justamente por cómo está distribuido. Entonces, ese diseño arquitectónico tiene un equivalente acústico también. Entonces, ahí se habla de diseño acústico, que está, eh, o sea, es una práctica que eh, con el desarrollo del paisaje sonoro se habla muchísimo más en cómo los espacios acústicos pueden generar bienestar, ¿no? Y no molestia o incomodidad. Eh, También tengo este referente visual como un poco también haciendo la analogía de que si yo estoy frente a un paisaje, finalmente es el ojo de quien lo pinta eh, que va a determinar cómo se vea representado ese espacio o ese paisaje. Lo que quiero decir con esto es que no hay que obviar que aunque uno esté registrando el paisaje sonoro de la forma más objetiva posible, uno hasta en la misma grabación ya está poniendo ya está poniendo su propia huella, su propio sello. Cómo tú pongas el micrófono, qué es lo que hace, si caminas hacia adelante o si te quedas estático en un lugar, ¿no? O sea, la grabación de paisaje sonoro también tiene como esas sutilezas y sobre todo quizás este caso más se aplica para cuando nosotros estamos editando y componiendo encima, ¿no? Poniendo distintos pedazos de ambientes uno sobre otro. Entonces ahí siempre, aunque estemos documentando de la forma más objetiva posible, siempre va a quedar siempre va a ser la apreciación de quien está escuchando, ¿no? Porque en el momento que tú pones recto dijiste, esto es importante o esto tiene que quedar. Este momento voy a sacrificar y lo voy a grabar, ¿no? Entonces, y bueno, esta imagen un poco, bueno, no sé, quizás está mal puesto ahorita porque estamos hablando de composición, pero yo creo que es bastante paradigmática del paisaje sonoro, como tiene una temática que a mí me interesa muchísimo, que es siempre el contraste entre lo social y lo natural, ¿no? O sea, tienes la ciudad que es la manifestación de lo social, tienes
a este grupo de gente en este espacio natural, igual cada uno como en su propia islita, pero siento que siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo suena esto? Si hay viento, si se escucha la ciudad de fondo, o sea, yo creo que eh, es un buen ejercicio de imaginar cómo suena esto de acá. Al menos eh, para composición, yo creo que soy bastante visual en el sentido de que trato de imaginar primero la escena y luego tratar de hacer algo. Bueno, aquí tenemos como tres grupos de ejemplos que yo creo se relacionan muchísimo a esta idea de la composición del paisaje sonoro. Una es utilizar las reglas del paisaje las manifestaciones del paisaje en un ensamble musical, ya que vendría a ser los dos ejemplos de la izquierda. Los ejemplos de la derecha son ya producciones electrónicas o producciones de composición de paisaje sonoro, ¿no? Editando estas grabaciones, estas porciones de grabaciones, casi como música concreta. En el caso de Hildegard Westerkamp es un disco que recomiendo full, Transformations, es muy, muy bueno. Y yo creo que es seminal para comprender cómo suena esta composición de paisaje sonoro. Eh, Esto está intervenido con sonidos electrónicos, ¿no? Las grabaciones están intervenidas con varios procesos, etcétera. Acá abajo tengo también un ejemplar de Luis Barrie, de Isla de la Pascua, el sueño de Aumaca, que es bastante documental, en el sentido de que utiliza sonidos de la Isla de la Pascua para contar una historia, una leyenda de un rey que en un sueño viajó a la Isla de la Pascua. Entonces también hay posibilidad de crear narrativas utilizando grabaciones de hoy para contar una historia, o sea, una narrativa quizás mucho más grande, mucho más onírica. Entonces eso es dos approaches completamente diferentes a la composición de paisajes sonoros que son igualmente interesantes. En la parte del medio tenemos instalaciones que están, o sea, es otro tipo no es una composición de una pieza musical, sino más bien es una creación de una instalación que utiliza el paisaje sonoro como materia prima o interviene en el paisaje sonoro del lugar en donde está, ¿no? Entonces, tres approaches, o sea, tres acercamientos distintos a la composición basada en paisajes sonoros que me parece, me parece que son bastante relevantes y sobre todo interesantes de tratar, de experimentar con. Y bueno, ahorita voy más puntualmente ya que vimos todos los antecedentes, todo quizás lo que me inspiró de todo este tema del paisaje sonoro, porque no solamente era el estudio cualitativo y esta resistencia a la, a solamente definir el sonido a través de números, sino que también es lo de la composición. Y, y bueno, yo cuando estaba investigando todo esto acá o estaba en la universidad aprendiendo todo esto, siempre me sonaba en la mente la ciudad donde yo había nacido, ¿no? Que siempre consideré, como ya lo dije al comienzo, una ciudad muy bulliciosa, muy particular, ojo, igual con bulliciosa no es tanto un juicio de valores, más como es la característica de la ciudad. Pero sí, igual es bastante incómoda a veces el ruido de Guayaquil. Pero tiene unos colores, una riqueza bastante particulares y, y me pareció interesante que se pueda generar un proyecto en torno a los paisajes sonoros de la ciudad de Guayaquil. Un tema que, bueno, también aparece Luis Barry de nuevo. El tema de cómo se registraba antes de que existieran grabadoras.
¿no? ¿Cómo nosotros podíamos saber cómo sonaba una ciudad? Y justamente está este ejemplo de Medardo Ángel Silva, que yo supongo por los años 20, cuando trabajaba en el telégrafo, escribió esto, que habla de cómo suena la ciudad, ¿no? Los patios ululan tristemente los perros, este, donde el universo lírico que dentro del pecho llevo, imagen de mi alma tantas veces vencidas que resurge más bella, ¿no? Con un ritmo más puro y con un ideal nuevo. Cosas más, ya son cosas más poéticas, pero en los patios ululan tristemente los perros. Entonces es como a través del texto, ya se crea como una especie de documento quizás un poco inexacto y más poético sobre cómo sonaba la ciudad. Ahorita, claro, nosotros con una grabadora podríamos decir que estamos registrando tal cual el sonido. No lo hace 100% objetivo a mi parecer, pero de todas formas, son distintas formas en las que nosotros registramos el paisaje o el entorno acústico de un espacio social. Y bueno, en el proyecto, bueno, claramente íbamos a usar grabaciones, pero ahorita el tema era cómo disponer esa librería de grabaciones. A mí me parecía, de lo que yo había investigado, que todas las librerías de efectos venían como en estos CDs, en estos vinilos, con librerías de efectos, y me parecía un poco, me parecía el formato un poco frío. Es como si esto lo fueras a usar para una película, te cacho, porque hay un fin mucho más utilitario de esos sonidos. Y por ejemplo, ponerlos en una lista también es como bastante, eh, bastante tedioso de revisar. En realidad no hay cómo interactuar tanto con el sonido. O sea, quizás es una forma más ordenada, pero a mí me interesaba generar una interacción diferente entre el usuario y el material sonoro, porque tú tienes toda una librería y la forma en la que tú definas la interacción es lo que va a definir ese proyecto. Eh, o va a definir la relación que estableces, ¿no? La relación que tú quieres establecer. Por ejemplo, eh, yo, yo con el mapa sonoro, yo sentía que eh, ligaba ligaba inexorablemente el sonido al lugar donde estaba. Entonces, si tú tienes un mapa y tú tienes un indicador donde dice, aquí está este sonido, fue grabado, ta, 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 dices, ok, aquí ocurre este sonido, en este lugar. Eh, es una referencia quizás un poco incompleta, un poco unidimensional, pero sirve. Sirve sobre todo cuando tienes un conjunto de grabaciones y tú puedes ver ahí, ok, el recorrido que se ha hecho, la cantidad de sonoridades que puede tener una ciudad, que obviamente son infinitas, ¿no? Pero el mapa como plataforma es bastante útil en ese sentido, que te permite nunca desasociar el sonido de donde está ocurriendo. ¿Ya? No es solamente una letra, una lista o una colección, ¿no? Es algo que pertenece a ese lugar. Y bueno, ahí surgió el mapa sonoro de Guayaquil. Básicamente tenías el mapa de la ciudad, tenía todos estos pines. Cada uno correspondía a un sonido. Cuando le hacías clic al pin, se abría esta ventana y tú podías ver el título de la grabación, la locación, el más info, podías bajar o subir el volumen, ¿ya? Que me parecía bien, me parecía bastante informativo, me parecía que cumplía esa necesidad de, de- de- de compartir la información, decir, así es como suena este lugar y esto es esto, ta, 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 ta. Pero siempre yo creo que sentía que le faltaba con un poquito más de interacción, en el sentido de que ya que tienes todo este material sonoro, ¿ya? Mm, podrías bien jugar y divertirte un poco con eso, ¿no?
eh, yo siento que ese acercamiento lúdico al material, yo creo que genera mucho más conexión. Entonces, eso por ahí siempre fue un vacío que nunca pude llenar, pero que ahorita sí, yo creo que está un poquito más trabajado eso. En todo caso, el mapa sonoro de Guayaquil igual nació como o sea, nació basándome en otros mapas sonoros que ya existían en el mundo, por ejemplo, en el mapa sonoro de Montreal. En esa época eh, España era el rey de los mapas sonoros, o sea, ahí había escoitar.org, había Soy Mapa, había Sons de Vigo, había Madrid Soundscape. Había todo un movimiento de mapas sonoros en España que me parecía muy interesante. Que también el espacio, ¿cómo se llama? Laboral, creo, hacían bastante trabajo de documentación sonora. Entonces, parecía que ya Ecuador estaba listo para tener como que o al menos Guayaquil, así como primer experimento. Y bueno, algunos mapas sonoros ya no existen por cosas de la vida también, algunos han desaparecido. Pero bueno, otros, los más grandes, siguen. El de la izquierda es apori.org, que es básicamente el mapa sonoro más grande o sea, es un mapa sonoro mundial. Ya, ahí me parece que es alemán el mapa. Acá está el de Montreal, acá está Audiomapa, que es una iniciativa chilena que antes era solo Chile, pero luego fue incorporando a todo el continente. Y es súper bueno, tiene una modalidad como crucero, es como tú puedes decidir, o sea, te da como un recorrido aleatorio, ¿no? Tú dices, ok, empiezas en el sur y vas hacia el norte, o empiezas en el norte y vas hacia el sur, pero haces como un recorrido este, por algunas gradaciones de paisajes sonoros y es bastante interesante esa forma de interactuar, que tú simplemente estás ahí, estás como viajando sonoramente, sin tener que ver nada, pues estás cerrando los ojos y viajas por todo el continente, que me parece buenísimo. Eh, bueno, este ejemplo también, o sea, venían en todas las formas y sabores y colores. Por ejemplo, el de la derecha, es un mapa de el Reino Unido, creo que más específicamente de Londres, ya, entonces de las áreas de Londres, y ahí tenías qué cosas sonaban, ta, ta, ta. O sea, un mapa igual es una representación bastante abierta, no necesariamente tiene que ser cartográfica, no tiene que ser basada en un mapa de Google o algo así, ¿no? Por ejemplo, este mapa de acá abajo me parece un proyecto buenísimo que tiene que ver con el mapeo de distintas expresiones vocales, ¿ya? Pero separadas por la emoción que evocan. Entonces se crea como un espectro entre todas las emociones, entre vocales que se abren en sonidos de tristeza que parecen sonidos de dolor o sonidos de placer. Entonces es un proyecto bien interesante y es otro tipo de mapeo, ya no necesariamente evocando un lugar, sino ya como algo más cultural del ser humano. Veamos. Y bueno, hubo un momento en el que ya o sea, los mapas sonoros de cierta forma algunos ya fueron desapareciendo, pero hoy en día yo creo eh, que ha vuelto el tema y estoy como bastante, no sorprendido, pero ha habido un boom increíble de mapas sonoros. Y bueno, las fuentes del archivo usted no está aquí, que es un archivo de mapas sonoros de Latinoamérica. O sea, o parte de lo que hacen es crear estos archivos de todos los mapas sonoros de la región. Entonces, me parece que hay muchísimos más de los que había antes y eso está buenísimo.
Ahora, para hablar del formato en sí, entonces hablemos de las ventajas, ¿no? Logran conectar la grabación del paisaje sonoro con el lugar geográfico. Es un archivo de libre acceso ya que está en la web. Es social, a veces puede ser crowdsourced, quiere decir la gente que se inscribe pone sus grabaciones y a veces es curada, a veces no es curada, pero es interesante cómo una comunidad completa el archivo. Y eso habla más de la importancia del sonido como fenómeno social y de cómo cada escucha va a captar algo totalmente diferente. Eh, Hay apoyo de imágenes, videos, información, metadata, o sea, todo lo que te permite una página web. Tienen interfaces interactivas y fáciles de comprender, que es decir, ¿no? Un mapa con, tú tocas ahí, plin, se abre, suena, ¿no? Es bastante sencillo de seguir. Es una herramienta pedagógica muy efectiva. Yo creo que eh, posteriormente a lo que salió el mapa sonoro de Guayaquil, con el ITAE hicimos muchísimos talleres de paisajes sonoros ahí con la comunidad. Había como un crecimiento en el entendimiento del entorno acústico. Yo creo que eso sí, al menos puedo hablar de experiencia de que eso sí se notó, a tal punto de que en la propia Universidad de las Artes tenemos una materia de paisaje sonoro y eso es inusitado, no creo que exista eso en otro lado, pero me parece muy valioso que haya esa conciencia, al menos que se haya generado. Entonces el mapa también como plataforma tiene, o sea, multifacética, quiere decir puede tomar muchas formas, incorporar nuevas herramientas y contar todo tipo de historias. Me refiero a que un mapa no necesariamente tiene que estar ligado al lugar, sino que puede estar ligado a un recorrido, puede ser un recorrido histórico, puede estar contando una historia de la misma forma que un mapa contaría una historia si es que tú vas en cada punto contando algo distinto. Entonces, eso puede ser una herramienta para captar el sonido general de toda una urbe o puede ser, ¿no? Algo específico. Entonces eso, el mapa yo siento que eh, ya entrando más a qué es lo que finalmente se terminó cambiando de este mapa sonoro, es precisamente la interfaz gráfica un poco, pero más que nada es la interacción con los sonidos. Eh, a mí nunca me gustó mucho que solamente se pudiera reproducir un sonido, aunque eso significaba que tenías que estar atento a ese sonido y que no podías, o sea, tenías que escucharlo, ¿no? Hoy en día siento que eh, me gusta, o sea, siento que es más interesante, ya que tienes todas esas grabaciones, poder mezclarlas al mismo tiempo, poder jugar con las grabaciones, poder componer en vivo. Sobre todo porque a mí yo creo que ya más me interesó, más que el, eh, el, la finalidad pedagógica de decir, ok, esto es el paisaje sonoro, es la finalidad de decir, mira, con estos sonidos se puede crear música, se puede componer. Estos sonidos son material plástico, ¿no? Para crear. Entonces, con esa idea, yo creo que producto del encierro de la cuarentena, de simplemente coger y decir, reactivemos esto, además porque yo sí siento que mucha gente, bueno, a mí personalmente la nostalgia de salir es como, o sea, cogió toda su fuerza ahí, entonces dije, bueno, estos sonidos hace 8 años, a ver qué tal suenan. Y fue todo un viaje y yo creo que ese fue el motor, esa fue la chispa y plin, que, que hizo que, que se diera este rediseño. Entonces, los 4 puntos es enfocar el mapa más hacia la composición y creación musical en tiempo real con grabaciones de paisajes sonoros, transformar el mapa en un instrumento lúdico donde los usuarios puedan interactuar de forma creativa con el archivo y los sonidos.
Ya, esta idea del instrumento lúdico es lo que yo siento que son más yo tenía ganas de hacer la primera vez y ahorita que ya lo puedo hacer. Entonces, rediseñar la interfaz en MaxMSP y eventualmente distribuirlo como aplicación o interfaz web mejorada. MaxMSP es un software de programación basada en objetos, que eso también se utiliza bastante en interacción, en instalaciones interactivas, en instrumentos digitales, ¿no? Entonces, yo lo que hago con ese software es básicamente crear toda la interfaz gráfica y el diseño de interacción. Vale recalcar que ahorita está el programa en una versión beta, bastante beta. Entonces eso, testear, probar, adaptar y lanzar. Así, tal cual. Entonces, se acabó la presentación, vamos ahorita sí al mapa. Ok, acá está el programa abierto. Estás ahorita en el modo presentación, quiere decir que esto es como una especie de front-end del programa. Tengo el mapa a la derecha, el logo, y esto igual como ya mencioné, esto es una versión beta. Aquí faltaría una indicación de los controles para navegar el mapa, porque yo puedo este, hacer zoom, moverme de un lado al otro, hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Entonces, como ya vieron, la posición del mouse ya es la que va a activar o desactivar el sonido. Si yo me acerco al sonido, entonces empieza, ¿no? Y si yo voy a un sonido más acá, es lo mismo. Mientras yo más voy acercando el mouse al punto, ahí más se puede escuchar. Ahora yo puedo hacer clic y cuando hago clic dejo rodando esto. Entonces esto me permite tener el sonido acá y yo poder mezclarlo. También me permite, tengo otros controles, ¿no? Como balance. Aquí está left, right. Quizás por el micrófono del celular no van a poder escuchar, pero aquí estoy cambiando de canal, el balance del canal estéreo. Entonces puedo también activar un loop para solamente loopear una parte. Y mientras dejo eso loopeado puedo entrar con otro sonido. Ejemplo. Y le voy a bajar el volumen a los dos. Y esto mismo lo puedo ir loopeando y así ir creando una especie de composición. Además de loopear, puedo cambiar alterar la velocidad del sonido, la velocidad de reproducción. Puedo invertir la reproducción, así que se escucha en reversa. Eso puedo dejarlo ahí. Y aquí puedo activar un time stretch también. Y puedo ir mezclando máximo 5 señales. Entonces vamos a escoger otra, ¿verdad? Acá también puedo. El ritmo. Quiero especificar. En el mercado de la Paraguay.
para darle como una especie de ritmo. De esta forma yo no solamente puedo escuchar los sonidos individualmente, sino que puedo irlos mezclando. Entonces, lo que habíamos mencionado antes de darle un poco más de énfasis a la parte de composición, utilizando grabaciones de paisajes sonoros. Entonces, esta es una forma de poder crear inmediatamente, ¿no? Entonces yo puedo ir desactivando las grabaciones, por ejemplo. Listo. Entonces, ya ahorita que probamos un poco la interfaz, vamos a ver la parte ya interna de la programación. Igual vale decir que ahorita solo hay unos 15 sonidos cargados, unos 12 en realidad, pero que la lista de sonidos es más o menos unas 130 sonidos. Ahorita claro, faltaría nomás subirlos todos, pero para los propósitos de esta muestra con esto me parecía suficiente. Ahora podemos ver, ya, aquí tenemos el backend, quiere decir toda la parte de funcionamiento interno del programa. Entonces voy a hacerle un zoom out para que se aprecie un poco más. Aquí está la parte del mapa, que aquí es donde yo cargo cargo varias modelos 3D. Ya, por ejemplo, la imagen del mapa es un modelo 3D, los iconos son modelos 3D, lo que me va a permitir eventualmente que mientras yo voy sumando señales sonoras, yo poder también aplicar un efecto 3D de mesh a esta ventana. Entonces el mapa también se estaría moviendo en conjunto con el sonido. Acá tengo la sección en la que determino la distancia del mouse al punto, ¿no? Y este mouse a su vez le da un valor de amplitud a un reproductor de audio que está acá. Acá está la parte del reproductor de audio, ¿ya? Toda la parte de audio va a un solo máster. El máster también tiene aplicado un delay que todavía no se ha implementado en el front-end, pero que te permitiría poner un delay que está controlado por el mouse además. Entonces ya yo creo que después podríamos probar eso. Tengo la parte en la que cargo el mapa. Ya, aquí cargo la imagen del mapa a una matriz. Toda la parte de cámara y escala del mapa, que es la navegación. Ya, cargar iconos y escala de iconos son los iconos de cada sonido. Este es el logo oficial del icono del mapa sonoro. Y nada, aquí tengo estas cajas, vendrían a ser los contenedores de cada icono y de cada sonido.
Entonces yo tengo que ir agregando cajas mientras yo voy agregando sonidos. ¿Ya? Esta parte de acá es la que define la posición de las cajas. ¿Ya? Acá tengo por ejemplo la caja 0, que es el primer sonido. Tengo también que determinar la posición del círculo que le rodea, el objeto Fist Body, que es el que detecta la colisión con el mouse, y el Grid Shape, que es el que tiene el icono. Luego acá tengo la parte de reproducción de audio. Ya, aquí tengo, vendría a ser un poco la carne. Ya, tengo este audio player, que es el que nosotros vimos que aparecía en el front end. Y tengo una instancia de cada uno apareciendo por cada sonido, pero no todos aparecen al mismo tiempo. Ya, yo en esta parte, en el Hide Show, aquí tengo una sección que le indica a ese audio player cuándo aparecer y cuándo desaparecer en función a la posición del mouse en el mapa, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más tengo en este audio player? Aquí tengo, bueno, los controles. Aquí está podemos ver el paneo. Este es el algoritmo de paneo que estoy usando. Tengo aquí bueno, más que paneo, balance. Entonces, aquí tengo para escoger el balance, izquierda o derecha. Luego tengo la velocidad de reproducción, acá. Y luego tengo aquí la activada del time stretch y todo eso. En el front end había un botón que dice más info. Ese todavía no está habilitado, pero cuando se active va a aparecer una ventanita que indica mucho mayor información sobre esa grabación específica. Por ejemplo, aquí dice los ceibos aves en colinas de los ceibos. Entonces va a decir la hora de grabación, quién lo grabó, a qué hora, y un poco de información sobre el lugar, alguna cosa relevante sobre la grabación en sí. Ahora, a ver, una parte también importante de esto. Bueno, esta parte es la más, yo creo, la más complicada por explicar por sí sola, pero básicamente esta programación es la que hace que los reproductores de audio se vayan reordenando mientras yo voy metiendo o sacando distintos sonidos. Por ejemplo, yo tengo 3 sonidos y saco el segundo sonido, entonces el tercer sonido va a la posición del segundo y así. Entonces eso le da espacio para que cada nuevo sonido pueda entrar en un slot que le corresponde. Aquí están los indicadores de los slots, esos 5. Entonces, dependiendo de estos valores, el audio player va a saber en qué slot entrar. Entonces, eso sí. También tengo que ir creando para cada audio que entro, tengo que ir creándole estas secciones acá. Y eso en realidad, como quizás última forma de control de audio, creo que sí se va a implementar estos efectos globales. De hecho, lo puedo implementar ahorita. Por ejemplo, ahorita prendí el delay y voy a ponerle zoom al máximo. Ya. Ponerle ahí. Ya. Hagamos con ¿cuál? Ya. Entonces mientras, si yo voy subiendo el mouse, voy aplicando más delay. Creo que quizás voy a aplicar con esto. Entonces estoy aplicando un delay.
Por eso no pude grabar la pantalla, porque el programa ahorita sí está comiéndome todos los recursos visuales de la compu. Pero una vez que se exporte como aplicación va a ser mucho más liviano. Bueno, con eso concluye la charla. Espero haya sido informativa para ustedes, ya sea por el lado del paisaje sonoro o el mapa sonoro como plataforma o la programación. Quizás ese es el tema que les interesa. En todo caso, muchas gracias por su tiempo y reitero la apertura de una etapa de testeo beta. Entonces, una vez que ya esté el software, bueno, que en realidad ya está, podrían escribirme a este mail y si desean una copia del programa, les puedo pasar para que lo testen, para que digan, ok, para que podamos ver qué fallas tiene o qué se podría mejorar. La idea es hacer esto de una manera colaborativa y bueno, como cualquier proceso de desarrollo de software, tiene su etapa de desarrollo y luego testeo y luego afinar, pulir, etcétera. Entonces eso, les agradezco muchísimo y que estén muy bien. Un abrazo.